Elena no era de las que hablaban mucho de lo que sentían. No porque no sintiera, sentía todo, y a veces demasiado. Pero había aprendido desde joven que la vida no se detiene cuando el corazón se vuelve pesado. El trabajo sigue llamando, la casa sigue necesitando manos, las personas siguen preguntando cosas simples, como si uno no llevara por dentro un mundo entero tratando de no romperse. Y Elena había seguido durante 2 años. 2 años desde que su madre partió una mañana tranquila de marzo. De esas mañanas que parecen comunes hasta que dejan de serlo para siempre. Su madre se había ido como había vivido, sin hacer ruido, sin pedir demasiado, con esa dignidad silenciosa que no necesitaba explicarse. Durante mucho tiempo, Elena pensó que la extrañaba por las grandes cosas, por su voz, por sus abrazos, por las conversaciones largas de domingo. Pero con los meses entendió que la ausencia vive sobre todo en lo pequeño, en una taza colocada de cierta manera, en el olor de una cocina al final de la tarde, en una receta que nadie consigue repetir igual, en una frase que se queda flotando en la memoria justo cuando una más la necesita. Mayo siempre llegaba diferente. Traía el Día de la Madre, traía vitrinas llenas de flores, anuncios con sonrisas perfectas, mensajes que parecían escritos para personas que todavía podían llamar por teléfono y escuchar una voz al otro lado. Elena no se enojaba con todo eso. Sabía que el amor también merecía ser celebrado. Pero había días en que tanta celebración le recordaba, con una delicadeza cruel, lo que ya no podía tocar. Ese año, mayo llegó con una lluvia fina por las mañanas y una luz dorada por las tardes. Y con algo que Elena no esperaba. Fue un miércoles, poco antes de cerrar la panadería donde trabajaba desde hacía 12 años. La panadería era pequeña, de barrio, con vitrinas antiguas, olor a pan tibio y una campanilla en la puerta que sonaba cada vez que alguien entraba. No era un lugar elegante, era un lugar vivido, de esos donde la gente no solo compra pan, sino también un poco de conversación. Doña Esperanza era la dueña. Tenía más de 70 años y una manera muy suya de cuidar sin decir que cuidaba. Sabía quién tomaba el café sin azúcar, quién compraba pan para una sola persona aunque fingiera que era para 2, quién necesitaba una palabra amable y quién necesitaba silencio. Elena la quería con un cariño tranquilo, de esos que crecen con los años sin pedir nombre. Esa tarde, Elena estaba acomodando el mostrador cuando Doña Esperanza salió de la cocina con un frasco en las manos. Lo puso sobre la mesa frente a ella. «Es para que recuerdes a tu mamá». Elena miró el frasco. Era mermelada de membrillo. Dorada, espesa, brillante, con esa textura que solo aparece cuando algo ha sido cocinado con paciencia. La tapa estaba cubierta con un pedazo de tela sencilla y amarrada con un hilo. No había etiqueta. No hacía falta. «Doña Esperanza», dijo Elena, pero la voz se le quedó pequeña. «Una vez me contaste que tu madre la hacía cada otoño», respondió la mujer. «Dijiste que ningún olor te llevaba tan rápido a ella como ese». Elena no recordaba exactamente cuándo lo había dicho. Quizás durante una mañana lenta, entre un cliente y otro. Quizás mientras limpiaban la vitrina. Quizás en uno de esos momentos en que uno habla de una persona amada sin darse cuenta de que está entregando una parte muy íntima de su corazón. Ella lo había dicho
y después lo había olvidado. Doña Esperanza lo había guardado. Eso fue lo primero que la hizo llorar por dentro, no la mermelada todavía, sino la memoria de otra persona cuidando una memoria suya. Elena no abrió el frasco en la panadería, lo tomó con ambas manos y lo guardó con cuidado en su bolso, como si llevara algo frágil. Al despedirse, Doña Esperanza no hizo ninguna ceremonia, solo le tocó el brazo suavemente y volvió a la cocina. Así era ella, daba y se retiraba, como quien deja una luz encendida y no necesita quedarse mirando si alguien la nota. Esa noche, Elena llegó a casa más despacio que de costumbre. Puso el bolso sobre una silla, sacó el frasco y lo dejó en la mesa de la cocina. Durante unos minutos no hizo nada, solo lo miró. La casa estaba en silencio, con esa calma de las noches en que todo parece esperar que una se siente para sentir lo que evitó sentir durante el día. Pensó en su madre, no con el dolor afilado de los primeros meses, ese dolor que parecía entrar por todas partes. Pensó en ella con una saudade más madura, más honda, hecha de falta y gratitud al mismo tiempo. Una saudade que ya no gritaba, pero que seguía respirando dentro de ella. Recordó las manos de su madre, manos suaves y firmes, manos que parecían conocer el lenguaje secreto de las cosas simples. Cuánto azúcar sin medir, cuánto tiempo sin mirar el reloj, cuándo bajar el fuego, cuándo esperar un poco más. Manos que habían hecho mermelada, pan, caldo, ropa doblada, caricias en la frente, gestos que en su infancia parecían normales y que ahora le parecían milagros. De niña, Elena se sentaba cerca de la cocina cuando su madre hacía membrillo. Le gustaba ver cómo la fruta dura se iba transformando lentamente. Había algo casi mágico en eso, una cosa áspera, paciente, volviéndose dulce con el calor, con el tiempo, con el cuidado. Su madre siempre le dejaba probar al final. Una cucharada pequeña, todavía tibia. Y decía, despacio, las cosas buenas se entienden mejor sin prisa. Elena no sabía entonces que recordaría esa frase toda la vida. Abrió el frasco. El olor llegó primero. Dulce, cálido, terroso. No era solo membrillo, era otoño, era una cocina antigua, era una tarde de infancia. Era la voz de su madre diciéndole que esperara un poco porque todavía estaba caliente. Era el ruido de una cuchara contra una olla. Era la casa de antes, cuando ella todavía no sabía que un día la memoria tendría que hacer el trabajo de los brazos. Elena cerró los ojos y entonces sintió algo. No una aparición, no una voz, no una señal dramática. Fue más sencillo que eso, y por eso mismo más verdadero. Sintió una presencia, como si por un instante el amor de su madre hubiera encontrado una rendija en el mundo y hubiera entrado por el olor de la mermelada. Se quedó quieta, respirando, con una mano apoyada en la mesa. No quería romper ese momento tratando de explicarlo. Después, tomó una cuchara pequeña y probó. La mermelada no era idéntica a la de su madre. No podía serlo. Nada que pertenece a unas manos vuelve exactamente igual en otras. Pero tocó el mismo lugar. Ese lugar profundo donde viven las cosas que no necesitan ser perfectas para ser sagradas. Y Elena lloró, no con desesperación. Lloró como quien reconoce una verdad que ya sabía, pero necesitaba sentir de nuevo.
que el amor no desaparece solo porque cambia de forma. A veces vuelve como una receta. A veces como una persona que escucha de verdad. A veces como un frasco dejado sobre un mostrador en una tarde común. Esa noche, Elena buscó un cuaderno viejo que guardaba en un cajón. Hacía meses que no escribía nada. Se sentó a la mesa y escribió. Hoy entendí que la ausencia no es lo contrario del amor. Es una de las formas que el amor toma, cuando alguien ya no puede quedarse físicamente. Mamá no está aquí como antes, pero el olor del membrillo todavía sabe encontrarme. Y si algo todavía puede encontrarme, entonces algo de ella sigue vivo en mí. Se quedó mirando esas palabras durante un rato. Luego pensó en Doña Esperanza, en cómo había guardado una frase pequeña, en cómo la había convertido en un gesto, en cómo, sin saberlo, había tocado una parte de Elena que llevaba días tratando de no doler. Quizás la atención era una forma de ternura. Quizás recordar lo que alguien ama también era una manera de amar. Al día siguiente, Elena llegó temprano a la panadería. Doña Esperanza estaba amasando en la cocina, con harina en las manos y el delantal manchado, como siempre. Elena se quedó en la puerta. «Gracias», dijo. Doña Esperanza levantó la vista. «¿Llegó bien?» Elena asintió. «Llegó a un lugar que yo ni sabía que necesitaba». La mujer no respondió enseguida. Solo la miró con una suavidad que no pedía explicaciones. «Entonces, ¿llegó donde tenía que llegar?», dijo al fin. Elena sonrió, con los ojos todavía húmedos. Durante el día trabajó como siempre, pero algo dentro de ella estaba distinto. No más ligero exactamente, más acompañado, como si el dolor hubiera dejado de estar solo en una habitación cerrada y hubiera encontrado una ventana. Con los días, el frasco fue bajando poco a poco. Elena no lo guardó para ocasiones especiales. Lo puso sobre pan en el desayuno. Lo comió con una cucharita en una noche silenciosa. Lo compartió con su hija una tarde de domingo, sin explicar demasiado, solo diciendo: «Esto me recuerda a tu abuela». La hija probó y cerró los ojos. «Es rico», dijo. Elena sonrió. No era solo rico, pero estaba bien que la niña empezara por ahí. A veces el amor se hereda así, primero por el sabor, después por la historia. Cuando llegó la última cucharada, Elena se sentó junto a la ventana. El sol de la mañana entraba despacio, tocando el vidrio del frasco casi vacío. Durante un momento sintió tristeza. Esa tristeza pequeña que aparece cuando algo bueno se termina. Pero luego entendió otra cosa. El frasco vacío no era una pérdida. Era una prueba de que había recibido. De que no había guardado el amor por miedo a que se acabara. De que había permitido que aquel gesto la alimentara mientras duró. De que honrar una memoria no siempre significa conservarla intacta, sino dejar que siga circulando. Lavó el frasco con cuidado y lo guardó en una repisa de la cocina. No sabía para qué. Tal vez para poner flores pequeñas algún día. Tal vez para guardar botones. Tal vez para nada. Pero algunos objetos no se tiran, porque han sostenido más de lo que se veía. Mayo siguió siendo mayo, con sus anuncios, sus flores, sus preguntas difíciles, sus domingos más sensibles. La saudade no se fue. Elena no esperaba que se fuera. Hay ausencias que no se superan como quien cierra una puerta. Se aprende a vivir con ellas abiertas, dejando que entre aire, dejando que entre luz.
Pero desde aquel miércoles, algo cambió. Cuando la saudade llegaba, Elena ya no la empujaba lejos. La sentaba a la mesa, le daba un lugar, a veces incluso sonreía, porque empezó a comprender que extrañar tanto también era una forma de haber amado mucho. Y eso no era una condena, era una prueba. El amor verdadero no se va, cambia de habitación, cambia de voz, cambia de manos. A veces llega por alguien que recuerda una frase que tú olvidaste haber dicho. A veces llega en un olor que atraviesa los años. A veces llega como una cucharada dulce en una cocina silenciosa. Y te recuerda que lo esencial no desaparece solo porque ya no puede abrazarte. Elena todavía piensa en su madre cuando abre la ventana por la mañana. Todavía la encuentra en gestos que repite sin darse cuenta, en la manera de doblar un paño, en la forma de preguntar si alguien comió, en esa costumbre de cuidar sin anunciar. Y ahora, cuando alguien le pregunta por ella, Elena ya no dice solo que la extraña, dice también: mi madre sigue llegando. Porque es verdad, no como antes, no como Elena quisiera en los días más difíciles, pero llega en el sabor, en la memoria, en las manos de otros, en todo amor que aprendió de ella y que sigue pasando de una persona a otra, silencioso, sencillo, vivo, como siempre, como si nunca se hubiera ido del todo. Si algo aquí tocó algo en ti, guárdalo con cuidado. Era para ti.